y vamos a poner la siguiente enseñanza en manos de nuestro Señor. Cierre sus ojos, por favor, ahí en su lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, un día más de vida, una oportunidad más de estar aquí, Señor, compartiendo con nuestros hermanos, Señor, de este tiempo que venimos a aprender de tu palabra. Queremos, Señor, estar dispuestos a aprender de la misma, que podamos digerir, Señor, lo que tú nos estás enseñando, lo que tú nos estás mostrando, y que podamos atesorarla, Señor, que podamos tenerla en nuestro corazón guardada, y sobre todas las cosas, Señor, que cada día la podamos poner por obra, Señor, negándonos a nosotros mismos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues esta es la enseñanza número 67 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Ya llevamos 67 enseñanzas y lleva por título La Última Cena. La Última Cena. Y ya sé que usted ya se imaginó de qué vamos a hablar. Y por favor vaya a nuestro libro de estudio, al libro de Lucas. Ya nos estamos acercando al final del libro y busque por favor Lucas capítulo 21 verso 37. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos la vez anterior. Y vamos a entrar en el contexto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la situación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Lucas 21, 37. Dice, y Jesús enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Mire, Jesús había estado enseñando en el templo desde el día domingo. Desde el día en que él tuvo la entrada triunfal en Jerusalén, espero lo recuerde, cuando la gente, las multitudes, cantaron Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Lo recuerdan? Ese fue un domingo previo. Jesús pues llevaba 4 días haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque él estaba de día en el templo enseñando de manera general. Él estaba hablando de amor, de misericordia, de justicia, de perdón que necesitamos todos. Estaba exhortando, corrigiendo e incluso respondiendo algunas preguntas malintencionadas de aquellos que no lo querían, de sus detractores. Es decir, los escribas y los fariseos, los saduceos, los ancianos y los líderes del Sanedrín no querían a Jesús, lo odiaban, lo detestaban. ¿Cuál era la razón? Que Jesús llegó a evidenciarlos. Él llegó a mostrar que eran unos religiosos hipócritas, ansiosos del poder y de las ganancias deshonestas, que estos hombres religiosos eran capaces de dejar sin sustento incluso al más necesitado, como aquella viuda, siempre viendo la forma de extraer recursos. Por lo tanto, estos hombres perversos anhelaban deshacerse de Jesús, no lo querían, ellos querían matarlo, pero no se atrevían a hacerlo en frente de las multitudes. ¿Por qué? Porque tenían miedo a las represalias. Y mire, para Jesús, desde un punto de vista natural, obviamente él no tenía miedo, pero quedarse en la ciudad de noche era muy peligroso. Y quedarse en Betania, que estaba ahí como a 3 kilómetros con sus amigos Lázaro, Marta y María, pues también era peligroso. Así que en la noche, él se retiraba a descansar en el monte de los Olivos. Y uno pensaría, pues ahí como que es más fácil atraparlo, ¿no? Ahí en la soledad del monte, en el cerro, ¿no? Ahí en la oscuridad de la noche. Pero no era así. Mire, recordemos que en esos días se acercaban o se celebraba la Pascua, en esos días. Esta era la fecha en que se conmemoraba la liberación divina de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, la ciudad estaba llena, mire, pero llena, mucho más que los que vienen a la feria, de peregrinos. Mire, literal, todo estaba atestado. Las posadas, las casas, los patios, las plazas. Y como la gente no cabía en la ciudad, se retiraba a los cerros, a los montes para descansar. Por lo tanto, en el Monte de los Olivos, contrario a lo que normalmente hemos visto, no era un lugar solitario. Este era un lugar que estaba rodeado de miles de personas. Y los religiosos santurrones, tratando de guardar las apariencias, pues no hacían nada, porque ellos no querían generar ni una revuelta ni un espectáculo. Ellos no querían nada de eso. Vamos al capítulo 22, verso 1, ahí en continuación dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ve el corazón de estos hombres, porque temían al pueblo. O sea, ellos buscaban cómo matarle, pero no lo podían hacer porque temían al pueblo.
Mire, al inicio del ministerio de Jesús, 3 años antes, los fariseos de más bajo rango empezaron a rechazarlo, a oponerse a él. Y conforme pasaba tiempo, empezaron a poner más atención en sus palabras. Se empezaron a sentir confrontados, evidenciados, y el odio y el rechazo fue en aumento. Pero en estos últimos días, el desprecio hacia Jesús está alcanzando prácticamente el punto más alto. Y ahora ya están involucrados los de más alto rango, los principales sacerdotes. Y en esas fechas, Caifás era el sumo sacerdote y él literalmente había dictado la muerte de Jesús. ¿Cómo ve? Planeando cómo asesinarlo. Mire, esto lo encontramos en Juan 11:47. No lo busque, si quiere yo se lo leo. Juan 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ahora esto nos habla de que entre ellos estaban planeando muchas formas de darle crán, ¿no? Como decimos aquí, cómo desaparecerlo sin que dejara huella, sin que la gente lo note. ¿Cómo le hacemos? Verso 48, Juan 11 dice: si le dejamos así, es decir, que continúe, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mire, ellos temían que la popularidad de Jesús destruyera sus privilegios delante de los romanos, porque ellos tenían privilegios por controlar al pueblo. Y eso era lo único que les interesaba, no la gente, sino sus recursos y su privilegio. ¿Conoce personas así? Muchos, ¿verdad? Bueno, verso 49 de Juan 11 dice: entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote de aquel año, dice ahí en Juan 11:49, les dijo: vosotros no sabéis nada. Mire lo que les propone: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Eso es lo que les propuso. Literalmente Caifás da la orden. ¿Que no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre? Qué hipócritas, ¿no? Como si les interesara la nación. Lo único que querían era su seguridad, sus privilegios. Eso era lo que les importaba. Y en el verso 53 de Juan 11 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Y aquí podemos ver la ceguera espiritual de muchas personas. Mire, ellos se decían representantes de Dios en la tierra y ahora literalmente se declaran como asesinos. Literalmente. Desde aquel día procuraban matarle. ¿Cómo matarle? Pero mire, a pesar del poder que ostentaban estos líderes religiosos, no sabían cómo hacerle para matarlo, cómo deshacerse de Jesús. Dice en Lucas, que es nuestro libro de estudio, que temían al pueblo. Entonces ellos necesitaban atraparle en un lugar separado de la multitud y ahora estaban en un dilema. Querían acallar de una vez por todas a Jesús, pero en esos días había mucha gente, había fiesta. Y mire, los preparativos de la Pascua estaban a todo lo que daban. En esos días se reparaban las carreteras, se aseguraban los puentes, se enalgenaban. A ver, ¿quién se acuerda de esa palabra? Enalgenaban. Significa pintarse de blanco, sepulcros blanqueados, ¿no? Bueno, se pintaban de blanco las tumbas para que ningún peregrino se contaminara por tocarlas inadvertidamente. Y todo esto era un ritual muy elaborado, que no cambiaba los corazones, pero era un ritual. Y en las casas, fíjese lo que decía: se buscaba de manera minuciosa, por todos lados, hasta la última migaja de pan, de aquello que contuviera levadura, que significa el pecado. Buscaban en las rendijas de las puertas, bajo las camas, de donde fuera, abajo de los platos, ¿no? Todo tenía que estar limpio, y esta era una alegoría a la limpieza espiritual. Esto representaba limpiarse de todo pecado, simplemente era una alegoría. Y mire, para los judíos celebrar la Pascua era un sueño, y hasta la fecha aún lo es. Es algo que desean hacer por lo menos una vez en la vida, hasta la fecha. Pero vámonos a la historia. Mire, si usted busca en la historia, según Josefo, el historiador judío, el promedio de corderos que se sacrificaban en ese tiempo, en los días de la Pascua, era de 250,000 a 270,000 corderos. ¿Cómo ve? Y eso no lo digo yo, búsquelo, está en la historia. 250,000 corderos. Imagine la cantidad de carne de cordero para hacer todo tipo de cortes. Y la ley, según la ley,
decía que habían de ser 10 los comensales para celebrar la Pascua como mínimo. Lo que quiere decir que en aquella ocasión, si las cifras son correctas, había alrededor de 2.500.000 personas en Jerusalén. Todo esto entre peregrinos y residentes de la ciudad. Esa ciudad era una ciudad abarrotada en esos días. Es por eso que era tan difícil atrapar a Jesús en un lugar donde no hubiera gente. Pues donde no había gente, en todos lados había gente. Para comprender la magnitud de las personas que había ahora, imagine Aguascalientes, con más del doble de la población actual, todos atiborrados en una área más pequeña. Imagínense el desorden. Imagínense. Ahora es evidente que entre tanta gente, pues la tensión era inevitable. Siempre había roces, siempre había situaciones. Y aquí el problema que tenían las autoridades judías era cómo arrestar a Jesús sin que hubiera un levantamiento, sin que hubiera peleas y además que el ejército romano no interviniera. Porque si se hacía una revuelta, se iban sobre los líderes. Ellos, entre comillas, controlaban al pueblo. Y fue entonces cuando sucedió algo que nos parece increíble de creer, pero que tiene una lógica. Vaya al verso 3 de Lucas 22 y ponga mucha atención en lo que vamos a leer. Dice este verso: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Fíjense nada más. Los líderes religiosos no lo podían creer. La solución a los problemas relacionados con Jesús llegó de una manera inesperada. La solución llegó por medio de un traidor, de uno cercano. Un íntimo se los entregaría. Es decir, se los pondría en charola de plata en la menor de las oportunidades. Esto obviamente pues hizo que se alegrara, ¿no? ¿Por qué? Porque era la respuesta que ellos estaban buscando. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted ha sido traicionado por alguien cercano? Sí, ¿verdad? Tristemente sí. Pues esta era la respuesta que ellos buscaban. Mire, durante casi 3 años, Judas caminó todos los días junto a Jesús. Compartieron literalmente la vida. Él fue enseñado directamente del Maestro. Escuchó a Jesús predicar, confrontar, guiar, presenció milagros, vio sanidades. Incluso él hizo lo mismo cuando fue enviado por la zona a predicar. Él en el nombre de Jesús también sanó enfermos. Incluso dijo: Señor, en tu nombre aún los demonios se nos sujetan. Mire, Judas tuvo el privilegio, junto con otros 11 hombres, un privilegio que nadie más tuvo, estar con el Señor. Él era uno de los 12. Él estuvo de acuerdo cuando Pedro le dijo: Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Él estuvo de acuerdo. Es por eso que es casi inaudito, increíble y parece inexplicable que a pesar de todo lo que experimentó con Jesús, de ver su deidad, no estaba satisfecho. Judas no estaba feliz, no tenía contentamiento, él sentía que algo le faltaba, él anhelaba algo más. Cuando un cristiano anhela algo más y no tiene paz en su corazón, algo está mal. Y de alguna manera, Judas llegó a la conclusión que los 3 años que vivió junto a Jesús fueron una pérdida. Y ahora él quería la compensación por el tiempo invertido. Pero mire, Judas no hizo un buen negocio. Él amaba el dinero, lo deseaba. Incluso, dice la palabra de Dios, que sustraía de la bolsa de las ofrendas, es decir, robaba. Quería dinero, pero no sabía hacer negocios. Fíjense nada más, no sabía hacer negocios. Miren, Mateo 26:15 dice que Judas fue a buscar a los principales de la sinagoga y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me quieren dar? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿30 piezas de plata? ¿Es en serio? ¿30 piezas de plata por aquel que causaba tantos problemas para ellos? ¿Por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuyo valor es incalculable? Judas entregó a su Señor por una mísera suma, por el valor de un esclavo. Mire, los líderes religiosos es evidente que ofrecieron lo que para ellos valía Jesús. 30 monedas de plata, era el valor de un esclavo. Pero ese también era el valor para Judas.
porque por ese valor Él lo entregó. Y el verso 3 de Lucas 22 dice, ponga atención, entró Satanás en Judas. Pero en realidad, mis hermanos, si analizamos, esta es una alegoría, porque Judas no fue poseído, ¿verdad que no? Él no fue poseído, nada de eso, sino que el pecado que él tenía fue lo que utilizó Satanás para sus planes y propósitos. Mire, el enemigo conocía perfectamente cuál era el talón de Aquiles de Judas, cuál era su punto débil, y Judas ya no estaba luchando contra su pecado, sino que constantemente le daba entrada, y en esta ocasión, por abrir la puerta de par en par, fue seducido. ¿Sí sabe que usted que si constantemente le da rienda suelta a su pecado va a caer? Vamos a caer. Y esto lo explica Santiago 1:14, que dice, cada uno es tentado, fíjese, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus deseos desordenados, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces mire, Judas amaba el dinero, ese era su pecado. Él quería recursos, y el anhelo de tener dinero lo hizo hacer algo terrible. Y Satanás simplemente le ofreció una oportunidad. Le dijo, mira Judas, piensa, sé listo, sé inteligente. A veces así nos dicen los cuates, ¿no? Ponte vivo, mira, puedes sacar una buena lana de esto. ¿Tú quieres dinero? No seas tonto, este es un buen negocio. Ellos quieren que les entregues a Jesús y a ti te van a dar lo que tú quieres. Puedes obtener al menos algo de lo que has hecho en estos 3 años. ¿Y qué creen? Judas cayó. Cayó en la avaricia. Y dice 1 Timoteo 6:10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya hemos platicado mucho sobre el dinero no es malo, es una herramienta. El amor al dinero es el problema. Así que mis hermanos y mis queridos amigos, el enemigo nos observa. Mire, no puede poseernos, pero sí puede tentarnos. Y aunque somos hijos de Dios, ustedes y yo, aquí aunque nos vemos como santitos, tenemos anhelos, tenemos deseos y también tenemos por ahí escondido un pecado favorito con el cual batallamos, con el cual tenemos una lucha diaria. Mire, puede ser que como Judas sea el amor al dinero, pero usted identifique cuál es su pecado. O puede ser la envidia, o la lujuria, o el hablar de más, la búsqueda de algún chismecito cotidiano, ¿no? Un chismecito nuevo. O tal vez nuestro pecado sea la soberbia, la falsa humildad, o el orgullo. Es evidente que todos podemos pensar, mira, pues qué mala onda de Judas, ¿no? Él está solo buscando el momento para traicionar a Jesús, para entregar a aquel del que solo recibió bendiciones y cuidado. ¿Pero qué creen? Lamentablemente ustedes y yo, tenemos el mismo potencial que Judas. El mismo potencial. Todos los días podemos realizar traición, aunque esto suene fuerte. Mire, podemos traicionar a Jesús ante la menor de las oportunidades. Y todo empieza desde el momento en que nos avergonzamos ante otros de lo que decimos creer. Cuando nos callamos y ocultamos nuestra fe para no ser señalados o porque sentimos que en ese momento no conviene que nos vean como un religioso. O cuando cambiamos el estudio los jueves o la comunión, la prédica los sábados, el asistir a la iglesia, cuando cambiamos las bendiciones espirituales por otras cosas más tangibles y cosas tan banales como el estreno de una película o el partido del deporte que más te guste, o traicionamos a Jesús con cualquier cosa y con eso mostramos que Él no está en primer lugar. Mire, hay quienes han llegado al extremo de dejar todo lo que dicen creer cuando se les abre un panorama muy llamativo o altamente tentativo. Para Judas era el dinero, pero ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su precio, mi hermano? Yo he conocido a hombres que servían a Dios, se decían cristianos, incluso que compartían la palabra, y algunos eran pastores, y saben, traicionaron a Jesús. Ellos se vendieron a su pecado. Yo recuerdo a uno ya entrado en años, era un pastor, que decidió traicionar a Jesús.
Hizo de lado su ministerio, hizo de lado la iglesia que Dios le dio, hizo de lado a su esposa, hizo de lado a sus hijos, todo por seguir a una mujer de la vida alegre, a una bailarina aérea, y ya sabe a lo que me refiero. Otros lo traicionaron dejando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque les hablaron bonito de otros movimientos donde les pagaban más dinero. Y aunque sabían que tenían que predicar cosas que no están en la palabra de Dios, pues ahí les iba muy bien. Otros más lo traicionaron por la bebida, otros por la fama, y así podemos enumerar un sinfín de razones por las cuales el hombre es capaz de traicionar a Jesús. Mire, yo recuerdo a un pastor que, bueno, él no cayó, pero fue tentado. Él canta muy bien, compone muy bien, y llegó Sony Music y le dijo, pues vamos a hacerte famoso. Y pues la verdad le ofrecían muchos millones y él dijo, no, esa no es la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos otros sí lo han hecho? Así que el que cree estar firme, mire que ¿qué? Mire que no caiga, porque todos podemos caer. Todos los días somos tentados, seducidos, y tenemos el mismo potencial que Judas de cambiar todo por nuestro pecado favorito, por aquello que anhelamos. Así que no dejemos que el enemigo gane terreno. Si usted identifica cuál es su pecado, ponga límites. Confesémoslos delante de Dios y cada día luchemos la batalla, porque sabe, va a ser tentado. Por lo tanto, no dejemos que nuestros deseos y nuestras pasiones nos controlen. Porque mire, a veces se nos olvida que la puerta del pecado solamente se abre desde adentro. ¿Sí sabía eso? Mire, no viene el enemigo y se la abre, no. Nosotros desde adentro la abrimos. Nosotros somos los que damos cabida. Pero vamos a continuar con la historia. Regrese a Lucas 22:7, por favor. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Mire, Pedro y Juan recibieron una orden, id y preparad. Ellos dos solitos tenían que hacer todo, preparar la Pascua para los otros 10 y para Jesús. Y en ellos vemos, en este ejemplo así tan cortito, una actitud real de servicio. Mire, ellos no dijeron, oye Señor, pero ¿por qué nosotros? ¿Y qué onda con todos los demás? Señor, no inventes. Los demás van a estar de flojos esperando a que nosotros acabemos de hacer todo. Como que eso no es justo. ¿Por qué siempre te fijas en nosotros? Pues los demás que ayuden, que hagan algo. Normalmente esta es la reacción que tenemos como personas, ¿no? ¿Por qué yo y los demás qué? ¿A poco no? Mire, preparar la Pascua era una tarea bien laboriosa. De entrada, solamente 2 hombres, por la cantidad de personas que había, solamente 2 hombres podían llevar al animalito a ser sacrificado. Ahora usted imagine las filas enormes que había para poder llevar al cordero delante de los sacerdotes. Lo revisaban y luego lo sacrificaban. Y mire, los corderos tradicionalmente tenían que morir el día viernes. Pero por la cantidad de personas que había y la cantidad de sacrificios que se tenían que hacer, esto empezaba un día antes, desde el jueves en la mañana. Después de ser sacrificado el animalito, se tenía que llevar al lugar donde se asaría y se tenía que preparar la cena. Entonces se tenían que comprar otros productos, se tenía que comprar carbón, leña, panes sin levadura, hierbas amargas, granadas, nueces, manzanas, canela. Y todo esto se hacía así como una mezcla, un revoltijo, y se untaba sobre el pan sin levadura. Se prendía el fuego y se ponía a asar el animalito y pasaban como 2 o 3 horas para que llegaran a la cena. Por lo tanto, ir literalmente al mandado con tanta gente, pues era una pesadilla, ¿no? Esto implicaba mucho trabajo. No crean que tenían así un Walmart aquí cerquita, ni un H-E-B. No, era muy diferente, ¿no? Pero a pesar del trabajo, ellos no se negaron. Al contrario, verso 9 dice, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Dónde quieres que la preparemos? ¿Qué disposición? ¿Qué respuesta? Esta es una lección. Este es un verdadero anhelo de servir. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos negado cuando se nos invita a servir? Hoy no puedo, mañana tampoco, estoy ocupado, no tengo ganas, etcétera, etcétera. Cuando somos llamados al servicio y para evitar la fatiga, pues no nos sujetamos y siempre sacamos pretextos.
Mire, argumentos que ni siquiera nosotros nos creemos. Esa es la realidad. Y aquí en esta respuesta de Pedro y de Juan vemos la actitud correcta, el deseo de servir. Mire, ellos se sintieron honrados, se sintieron privilegiados. ¿De qué? De ser tomados en cuenta. Y dijeron, Señor, ¿dónde la preparamos? ¿Qué quieres que hagamos? Así que si usted se ha negado, pues tiene que ver esta lección. Y además lo hicieron con sencillez y con humildad. Verso 10 de Lucas 22. Y él les dijo, mire, estas palabras son muy interesantes. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. A ver, ¿por qué Jesús no le dijo simplemente una dirección? Vayan a artículo segundo 211. O vayan a tal lugar en específico. O vayan con fulanito de tal. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús no les indicó de manera clara el lugar donde cenarían la Pascua? ¿Saben por qué? Porque él conocía la intención de Judas, que era traicionarlo. Y la cena de la Pascua, donde iban a estar solamente ellos dos, era la oportunidad perfecta para traicionarlo. ¿Por qué? Porque este seguramente sería un lugar aislado, todo iba a estar más tranquilo, y muy seguramente las personas también estarían cenando en alguna casa o reunidos en torno a algún cordero, llevando a cabo el ritual. Pero con estas palabras, Jesús frustró el plan de Judas. Ellos no sabían a dónde se llevaría la última cena. Por lo tanto les dijo, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle a la casa donde él entrare. Mire, llevar un cántaro con agua era una tarea casi exclusiva de las mujeres. Por lo tanto, el que un hombre trajera un cántaro, pues era así como que en un día soleado alguien traiga un paraguas. Se iba a hacer notar, ¿no? Entonces, cuando vieron a ese hombre, no, lo único que tenían que hacer era seguirlo. Esto era algo extraño, era notable. Y con esta instrucción rápidamente encontraron al hombre, lo siguieron e hicieron lo que les dijo Jesús. Pero el lugar donde se llevaría la cena quedó en secreto para todos los demás. Y Judas, pues se quedó sin plan. Verso 11 de Lucas 22, dice, y decirle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Mire, Lucas no lo describe, pero pues lo podemos dar como obvio, y es que Jesús en algún momento pues ya había preparado el lugar con anticipación, es decir, él ya había hablado con el padre de familia, simplemente ellos tenían que seguir la instrucción. Y tradicionalmente la cena de la Pascua se hacía el día viernes, ya viene por ahí la Semana Santa, ¿no? Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, y ya vendrá después la explicación de todo eso. Pero en este caso, la cena de la Pascua, aunque se hacía el viernes, se realizó un día antes, se realizó el jueves. Verso 13 de Lucas 22 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Es decir, Pedro y Juan le echaron ganas, realizaron la tarea encomendada, pelaron las nueces, pelaron las granadas, prepararon todo. Yo me imagino que estaban platicando de muchas cosas, de todo lo que habían vivido al lado de Jesús. Es más, tal vez diciendo, oye Juan, ¿te acuerdas de aquella pesca milagrosa cuando se rompían las redes? ¿Y te acuerdas que tú eras de lo peor y nos peleábamos? Y mira ahora dónde estamos. No sé, yo me imagino que tenían muchos temas de qué platicar, ¿no? Ambos eran pescadores. Verso 14 de Lucas 22 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Mire, la hora en la que se preparaban para cenar era aproximadamente cerca de las 6 de la tarde. Es decir, el cordero tenía que morir el día viernes a las 3 de la tarde, y esto va a ser muy importante para lo que viene a continuación, bueno, en posteriores enseñanzas. Tenía que morir el día viernes a las 3 de la tarde. Los corderos tenían que morir esa hora, más un tiempo para ser preparado y asado, pues unas 3 horas, ¿no? Ahora, yo imagino que cuando llegaron a la casa donde se había preparado todo, pues Judas estaba así como asombrado, ¿no? Cuando llegaban al lugar de la cena, y ha de haber dicho Judas, oigan, bueno, para sí mismo, ¿no? No es posible, perdí la oportunidad y estamos tan cerquitas de haber sabido dónde era, aquí lo atrapábamos. Pero dice que Jesús tomó el lugar principal, todos se sentaron, y el verso 15 dice, ¿cuánto he deseado, y con esto nos vamos enfilando hacia la parte final, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes
que padezca. ¿Cuánto he deseado? En el mismo instante en que todos se sentaron, Jesús exclamó: tenía un gran deseo, un gran anhelo de llegar a este momento. Mire, para todos los judíos, esta fecha era muy importante. Esta fecha conmemoraba la salida del pueblo judío de Egipto, cuando la sangre de un cordero, si ustedes lo recuerdan por allá en Éxodo, fue puesta en los dinteles de la puerta y salvó de la muerte a los primogénitos. Pero en palabras de Jesús podemos ver que Él estaba esperando este momento de manera especial. ¿Por qué? Porque este era el principio del fin. Él dice: esta es la última Pascua con ustedes, y después padeceré, pasaré por muchos dolores. En pocas horas, literalmente en pocas horas, pasaría de comer al cordero sacrificial, de comer el cordero sacrificial a morir como el único y verdadero cordero de Dios para el nuevo pacto. Es decir, toda su vida terrenal estaba apuntando a estos momentos. Para eso había venido, para tomar el lugar del cordero, porque Jesús era el cordero de Dios. Al principio del ministerio de Jesús lo dijo Juan el Bautista en el Jordán 3 años antes, cuando exclamó ante todo el pueblo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, Jesús es el Cordero sin mancha, sin pecado, limpio, perfecto, y Él voluntariamente derramaría su sangre a fin de salvar a los suyos del juicio y de la muerte por el pecado. Para eso murió Jesús, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y yo sé que en ese momento pues los discípulos no entendieron el alcance de las palabras de Jesús. Para ellos era muy complicado. Verso 16 de Lucas 22 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No comeré la Pascua otra vez. Esta es mi última Pascua. El tiempo final está cerca. Pero ¿saben? No se pongan tristes. La comeremos nuevamente. Mis hermanos, estas son palabras de aliento y son de esperanza, porque Jesús les está asegurando a sus seguidores que no es el final, que Él regresará para establecer su reino y los creyentes verdaderos estarán con Él. Eso es lo que les está diciendo en esas palabras. E indica que habrá otro momento en que se celebre la Pascua, pero ahora se hará como recordatorio de la cruz, no de que salieron de Egipto. Se hará como recordatorio de su sacrificio, y Él estará de manera corporal, presente. Y a mí esta se me hace una maravillosa noticia, porque muchas de las personas piensan que todo va a ser así espiritual. No, la palabra de Dios dice que estaremos corporalmente. Verso 17, Lucas 22 dice: y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Mire, tomar la copa correspondía a la persona que presidía el evento. Comúnmente tomar la copa servía para exaltar a Dios, para dar unas palabras, agradecerle su generosidad, agradecerle su bondad, su amor y su misericordia, agradecerle, en otras palabras, la provisión cotidiana. Y yo sé que a ustedes y a mí muchas veces se nos olvida agradecerle a Dios la provisión cotidiana, ¿sí o no? Mire, a veces vemos la salud como algo tan común que nada más la valoramos cuando estamos enfermos. Vemos la comida como algo tan común que nos abunda que nada más la valoramos cuando realmente sabemos lo que es el hambre. Y aquel que tomaba la copa hacía un recuento de la liberación de Israel en la tierra de Egipto y la repartía entre todos. Y dice el verso 18, porque os digo, mire, nuevamente repite, pero con otras palabras, que no me beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nuevamente Jesús hace énfasis en dos cosas. La primera, otra vez, que esta es su última Pascua antes de morir. Y la segunda, que volverá a tomar el fruto de la vid cuando regrese a instaurar el reino de Dios. Para mí, no sé si para ustedes estas son palabras de consuelo y esperanza. El Señor regresará. Regresará. Verso 19 de Lucas 22 dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, a ver, pongan mucha atención, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Mire, ya en una ocasión Jesús había dicho, yo soy el camino. ¿Se recuerdan esa parte? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, ¿Jesús es el camino, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero no lo es de forma literal. También dijo que Él era la puerta.
y sabemos que Él es la puerta al reino de Dios, pero no es una puerta en forma literal. ¿Por qué? Porque estas son figuras, es una forma de expresarse. ¿Por qué? Se utilizan para revelar una realidad espiritual. Yo espero que esto les sea claro. Y aquí en el verso 19 salta a la vista la frase, este es mi cuerpo. Mire, evidentemente Jesús no se está refiriendo al mismo como el pan de manera literal, ni que el pan sea realmente su cuerpo, eso es un absurdo. Esto es solamente una figura, es parte de un recordatorio. El pan lo representa, pero no es su cuerpo. El pan es parte del recordatorio que Jesús quería que tuvieran los discípulos. Es por eso que lo subraya en la última parte del verso 19. Hagan esto en mi memoria. Recuerden que me entregué por ustedes. A eso se refiere. Y si le quedó duda, para que sea más entendible, en la versión lenguaje actual se lee de la siguiente manera. Este es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Entonces nada de que se convierte en carne, ¿eh? Eso de la transustanciación, o como se diga, que hasta es difícil decirlo, no es una realidad. ¿Sí? Aquí está claro en la palabra de Dios. Y aquí también encontramos una de las verdades más importantes de toda la Biblia. Mire, Jesús les está diciendo, yo entrego mi cuerpo en sacrificio sustitutivo por ustedes. Este es el último sacrificio, un sacrificio único, con el fin de satisfacer la justicia de Dios. En este momento los discípulos, yo me imagino que no entendían, solamente tenían un rompecabezas en la cabeza. ¿Por qué nos habla estas cosas? Ellos ya sabían porque Jesús se los había dicho que iba a morir en Jerusalén. Y ahora por lo que les estaba diciendo se daban cuenta de que moriría de una manera sacrificial, pero no entendían cómo se lograría eso. Ni modo que se lo llevaran allá los sacerdotes y le hicieran como los corderos, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo sería eso? Verso 20 de Lucas 22. De igual manera, dice, después de que hubo cenado, es decir, esto fue un tiempo de esparcimiento. Es evidente que dentro de la cena, mientras comían al cordero, a los panes sin levadura, hubo plática entre ellos, ¿no? Tal vez se preguntaban mutuamente, oye, ¿sí entiendes lo que nos está diciendo? ¿O estás igual que yo que no entiendo nada? Porque esto era probable, ¿no? Así como que, pues que viene a morir y luego, ¿cómo es esto, no? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Por qué tanto simbolismo? ¿Por qué no nos dice las cosas claras? No entiendo. O tal vez ellos comieron la Pascua callados, ¿no? Dicen que aquel que se mantiene callado es considerado como sabio. Que dijeron, para no verme como ignorante, mejor no digo nada, ¿no? Pero mire, estas solamente son suposiciones, pero Lucas recalca lo más importante. Es por eso que dice que después de la cena, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros se derrama. Mire, de la misma forma que el pan, el contenido de la copa no es la sangre de Jesús. Nuevamente es una figura. Y en la antigüedad los pactos se cerraban con sangre. Y para la expiación de los pecados del pueblo judío era necesario que toda la sangre de un cordero se derramara. Mire, tenían que quedar limpiecitos de sangre. Y eso ya estaba en el Antiguo Testamento y los discípulos ya lo sabían. Y Jesús les dice, ahora mi sangre es la que será derramada en su totalidad. Y este hecho ratificará el nuevo pacto delante de Dios. Este será un único sacrificio para toda la humanidad. Un único. El Cordero de Dios. Se estaba preparando para dar su vida en sacrificio por los pecadores. Yo imagino a mis hermanos, a los discípulos desconcertados porque no entendían. ¿Cómo será esto? ¿Cómo quedará su cuerpo y su sangre? Y además, ¿por qué lo tiene que hacer? ¿Qué no es Dios? ¿Qué no habrá otra forma? Si Él todo lo puede. Yo creo que había muchas interrogantes en su cabeza. Mire, no era fácil entender ni digerir lo que estaba pasando. Sin embargo, los discípulos hicieron algo que es muy interesante. Ellos dieron pasos de fe. Porque la mayoría, no todos, seguirían a Jesús aún sin entender lo que estaba pasando. Ahora, para ustedes y para mí que vivimos en el siglo XXI, pues es más fácil entender porque ya tenemos la palabra de Dios, ¿no? Ya tenemos la revelación completa. Para nosotros es más sencillo y entendemos su sacrificio, pero para ellos no.
Y nos queda claro que esta última cena solamente era un recordatorio de que Él regresaría por segunda vez. Y Pablo lo resumió de la siguiente manera. Mire, lo invito conmigo que vaya a 1 Corintios 11, 23. Y con esto terminamos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esto concluyo. Mire, la cena del Señor solamente es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, de su sacrificio expiatorio en la cruz. Pero también es una promesa de que Él un día regresará. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Hasta aquí el estudio del día de hoy, así que lo invito a que demos gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos entender lo que realmente significa la última cena, Señor. Solamente es un recordatorio de aquello que tú hiciste por nosotros, que diste tu vida para poder ser nosotros salvos, Señor, por medio de tu sacrificio. Este recordatorio, Señor, también nos advierte que tú regresarás por segunda ocasión, y esta es son palabras de alegría, de esperanza. Y también, Señor, te agradecemos por la confrontación, porque sabemos que también la palabra es para eso, que es como una espada de dos filos que penetra y abre, Señor, las coyunturas, los huesos, las intenciones del corazón, Señor, porque sabemos que en cualquier momento, si no nos afirmamos, si no nos mantenemos pegados a ti, aprendiendo de tu palabra, pues podemos caer, Señor, resbalarnos y pecar. Sabemos que si nos arrepentimos, tú nos perdonas, Señor, pero no queremos llegar al grado, Señor, de traicionarte como lo hizo Judas, Señor. Porque muchas veces el espíritu está presto, pero la carne es débil, y tenemos la tendencia, Señor, a buscar esas cosas que nos agradan, que sabemos que están mal porque sí lo sabemos, pero a pesar de eso le damos cabida a nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú estás en todos nuestros caminos, que tú sabes, Señor, lo que necesitamos, y que también, Señor, queremos obedecerte cada día. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas, que nos lleves con bien a nuestras casas, y aprovechamos, Señor, para pedirte por nuestros hermanos. Sé con ellos, Señor, en sus problemas de salud, en sus situaciones, en lo que ellos se encuentren. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves con bien en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.